¡Hey! Es bueno estar de vuelta. ¿Sabéis? Es muy común en una campaña clásica la figura del villano. La motivación de los PJs para su aventura es derrotarlo, evitar que haga un gran mal o vengarse. Pero muchas veces estos villanos son algo aburridos o sorprendentemente planos, sobre todo cuando los creamos nosotros. Por eso hoy quiero daros unos consejos para hacer villanos más interesantes en vuestras campañas. Empecemos. Mi primer consejo es plantearse si necesariamente se necesita un villano. Es decir, no tiene por qué haber un villano clásico, por así decirlo, el nigromante esperando en la torre para ser de boss final. Alguien que tienda hacia el mal y va a hacer todo lo posible para joder a los PJs y a los que le rodean. Sino que puede ser un antagonista, es decir, un personaje el cual se interpone entre los objetivos de los protagonistas y los suyos propios, y este no necesariamente tiene por qué tender al mal. Ejemplos de este tipo de personajes son Zuko, L o el propio Gary de Pokémon, los cuales no necesariamente son malvados, sino que sus objetivos se interponen entre los del protagonista. Además, una cualidad de los antagonistas muy interesante es la tendencia a la redención, dando mucho juego en las campañas largas, pudiendo haber interesantes evoluciones de antagonistas que pueden acabar como aliados. Mi siguiente consejo es humanizar a los villanos, que sí, que el negromante quiere destruir la ciudad, pero eso no le quita lo humano, en el caso que el villano tenga cualidades de persona. Dale cosas que le importen al villano, porque así los PJs tienen más con lo que jugar, o incluso pueden llegar a empatizar con él, poniéndoles en encrucijadas morales. Sabemos dónde va a estar el villano, estará en este local de aquí. Al ir encuentran que es la boda de su hija. Pueden pasar cosas muy interesantes en esta situación, desde que los PJs arruinen la boda o usen ese conocimiento como arma. Pero ¿qué pasa cuando no queremos que los villanos sean humanos? Queremos que sean seres que estén por encima de estos dioses, entidades, alienígenas, etc. Aquí lo interesante está el que el villano tenga sus propias reglas morales, aunque los jugadores no lleguen a entenderlas o hacerlas simplemente incomprensibles, porque se aleje mucho de lo humano. Otro buen consejo es darles una motivación y trasfondo. Ambas cosas tienen mucha relación. ¿Por qué buscan lo que buscan? ¿Por qué merece la pena hacer el mal para conseguirlo? La motivación de un villano puede ser más interesante si te hace empatizar con ella y te hace preguntarte si realmente es tan malo, pese a sus acciones. Los villanos han de seguirse por el código de el fin justifica los medios, y este fin, cuanto más noble, más interesante. Por ejemplo, Mr. Freeze de Batman es un villano cuya motivación es salvarle la vida a su mujer, que tiene una enfermedad rara. O por ejemplo, Kira Yoshikage, cuya motivación es tan simple como querer vivir una vida tranquila. Ambas motivaciones son muy respetables, pero ambos personajes usan métodos los cuales son destructivos y dañinos para llegar a ellas. Pero también necesitamos un trasfondo que acompañe a esta motivación. ¿Por qué el villano es malvado? ¿Qué lo convirtió en un villano? Para esto puedo decir ciertas frases las cuales pueden ayudaros a construir este tipo de personajes. Un héroe solo necesita un mal día para convertirse en un villano. ¿Y esto qué quiere decir? Un personaje heroico con ideales altruistas, con una motivación noble, puede ir corrompiéndose poco a poco o de una vez, hasta llegar a un punto en el que ya no reconoce su propia realidad. Pongamos, por ejemplo, un personaje cualquiera, cuya motivación es tan simple como ser querido por todos los demás. Hace lo posible para esto, es amable con todo el mundo y hace lo que le dicen en su casa. Pero por X motivo, sus compañeros de clase se ríen y se meten con él. Y en su casa, sus padres no paran de gritarle y ordenarle que haga todo tipo de cosas horribles. Este tipo de situaciones van corrompiéndole más y más, hasta que llega un punto en el que se harta de todo esto, y su motivación deriva hacia algo mucho más oscuro. Y la otra frase con la que quiero dejaros es: cada villano es el héroe de su propia historia. Esta frase es simple y viene a decirnos que la maldad es cuestión de perspectiva y de cómo alguien puede estar profundamente convencido de que lo que está haciendo es el bien hacia los demás. Por ejemplo, con sectarios casa muy bien esta frase. Y el último consejo con los que os dejo hoy es: sorpréndeles. Que el villano sea algo atípico o que tenga algo
atípico en su persona, ya sea algo físico, personalidad, ideas, trasfondos, etc. Esto lo puedes usar como revelación en cierto punto de la trama o como algo impactante a la hora de presentar al personaje, haciéndolo más interesante. Por ejemplo, el Loto Rojo en la leyenda de Korra son personajes atípicos, los cuales impactan en su modo de hacer control elemental, siendo algo con lo que te quedas desde el minuto 1 en el que aparecen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si habéis llegado hasta aquí, ya que estáis, dejad un like, suscribiros si no lo habéis hecho ya y dadle a la campanita para que así sea por vuestra propia voluntad el ignorar mis vídeos y no del algoritmo de YouTube. Ya sin más que decir, me despido. Adiós.